Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con la arquitecta Denise de Quizarc. Arquitecta, muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartir tu proyecto. Hola, mucho gusto, encantados de recibirlos por aquí. Arquitecta, por favor, platícanos en qué parte del mundo nos encontramos. Bueno, nos encontramos en el fraccionamiento del Pilar, cerca de prácticamente de San Agustín y Santa Anita, para quienes se ubican por esta zona. Y bueno, estamos aquí en este proyecto, que prácticamente es una casa habitación. Tenemos un terreno de 8 por 19, dando un total de 152 metros cuadrados de terreno, y tenemos 205 metros cuadrados de construcción. Excelente, excelente. Aquí es Zapopan, es Guadalajara, es Tlajomulco. Es Tlajomulco. Tlajomulco, Así muy es. bien. La verdad se ve muy bien el proyecto. Desde que llegamos me di cuenta cómo resalta. Resalta muchísimo de las casas de los vecinos. Se ve prácticamente un cambio de época, ¿verdad? En la arquitectura. Platícanos un poco de cómo se conceptualiza el proyecto. Bueno, esto parte prácticamente de la fachada principal, ya que tenemos una fachada introspectiva. Esto parte a un gusto del cliente, porque él nos decía que no quería utilizar las cortinas, perdón, en lo que es la recámara principal. Entonces, de esto nace este concepto de fachada un poco cerrada, con estos efectos de entradas de luz y volúmenes en lo que es prácticamente toda el muro principal. Además de que tenemos una excelente localización, que estamos norte-sur, entonces pues eso nos favorece muchísimo lo que es la fachada. Excelente. Y parte importante pues es de que tenemos cruzando la calle prácticamente la casa vecina, entonces tenemos una distancia muy corta, y esto también pues nos favorece a lo que es la ubicación de la recámara principal. Excelente, excelente. Me encanta la pieza. ¿Me podrías platicar un poco de las restricciones del fraccionamiento? Claro, claro que sí. Tenemos restricción frontal de 3 metros y de igual forma posterior de 3 metros, pero pues el fraccionamiento sí nos permite volarnos, un poquito en la planta alta. Ah, ok, claro, porque aquí hay menos de 3 metros, ¿verdad? Así es, tenemos 250. 250, excelente. Me gusta que la pieza se ve como muy equilibrada y muy balanceada en sus muros bajos, como que la planta baja no es muy alta y eso se ve muy bien, al menos en forma. Claro, ¿Cuán- además de que tenemos pues el muro de la recámara principal como elemento dominante dentro Exacto. de este proyecto, y pues esto hace que tengamos un juego de alturas y un juego de volúmenes tanto en el exterior como en el interior, que ahorita lo vamos a apreciar. Muy bien, pues te seguimos. Bueno, pues prácticamente aquí podemos ver que tenemos espacio de cochera para 2 autos, y tenemos lo que es el ingreso principal vinculado totalmente con la calle prácticamente. Qué bonita la piedra, ¿qué es? Es piedra San Andrés reticulada, y un beneficio de esto es que lo tenemos impermeabilizado con un sellador, esto pues para evitar que tenga efectos en un futuro, y pues el tema de filtración de agua. Que no absorba, ¿verdad? Así es, y Eh, que esto pues no afecte su color. Eso es bien importante. Para pisos, no sé qué utilizan, pero yo en muros les recomiendo Festex Silicón, porque tampoco te cambia nada el tono. Y oye, qué interesante lo del gas. Lo colocan aquí. Claro, Y esto pues chiquito, ¿verdad? El tanque. sí, la verdad es que también se maneja como un módulo de servicios, ya que en esta parte tenemos oculto un cuarto, bodega de máquinas, y pues el tener las instalaciones de gas nos permite que el tema de mantenimiento y de carga de gas pues no accedan a la casa, no accedan a lo que es la azotea, dañan la fachada, etcétera. Entonces pues tiene la vinculación directa hacia el servicio de la calle. Está bueno. Y el tanquecito ni siquiera tiene que ser tanto, ¿verdad? Me gusta eso. Y también fíjate el diseño de la piedra con el pesamento lavado. Oye, ¿las cisternas de qué capacidad las utilizan ustedes? Manejamos cisternas de 2.500 litros o 5.000 litros Ok, prácticamente. excelente, excelente. Me gusta también cómo la ventana la ocultaron muy bien hasta la esquina, ¿verdad? Como para que se mantuviera más sólida la Claro, fachada. claro que sí, y además de que no nos da la impresión de que no sabemos qué espacio es lo que tenemos detrás gracias a la ubicación de esta, ¿va? Excelente. Entonces, aquí también importante es que tenemos el paso directo de lo que es la cochera hacia nuestro gran vestíbulo de ingreso principal.
Esto pues también para evitar de que uno llega con su auto y si está lloviendo o hay un clima pues poco favorecedor, pues tenemos el ingreso prácticamente libre. Perfecto. ¿Y cuánto lo dejas? ¿1 metro? Así es, tenemos 1 metro libres y pues esto facilita muy bien el acceso. Excelente. Fíjense, la tira de LED es un gesto porque está con un pequeño bastidor, ¿verdad? ¿Esa la compran así o ustedes la fabrican? Así, así lo compramos y pues así se facilita muy bien la colocación en cualquier elemento. Claro, y se puede quitar si algo se funde. Así es, se quita, se desmonta con facilidad. Buenísimo. Muy bien, pues aquí tenemos lo que es el ingreso principal. ¿De qué material es la puerta? La puerta es parota, es de parota y tenemos unos detalles de herrería. Bueno, debido a las dimensiones de la puerta, tal cual se puede observar, pues esta tiene una estructura metálica también en el interior y pues está forrada con lo que es la madera de parota. Excelente, y aquí es vidrio, ¿ah? Así es, tiene su detalle, esto pues para crear una conexión. Buenísimo, y te recibe ese muro, vestibulan, y después la escalera, muy bien. Claro. Huele a madera, es sólida, ¿verdad? Así es, prácticamente es lo que queremos lograr en el tema del vestíbulo, por lo que se puede observar la diferencia de materiales entre el vestíbulo, tanto como exterior, interior, y pues sirve prácticamente para vestibular el ingreso de la casa. ¿Y de qué madera es? Esta es Okumé. 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 Perfecto. Y bueno, pues también el mantener la madera en los escalones con el tema de la pintura, esto hace que tengamos pues un efecto de calidez al ingresar y sin perder pues el contraste de la casa. Claro, porque aquí el piso ya es una elección más fría, ¿verdad? Así es. Aquí se está manejando, es un porcelanato de formato 1.20 por 60 y pues prácticamente nos da el ingreso a lo que viene siendo la zona de día. Excelente. ¿Qué dimensión tenemos en este gran muro? Tenemos 6 metros, 6 6. por 3, totalmente libres, esto para acondicionar estancia de comedor. Ok, fíjense. Suficientes, ¿eh? Gracias a que la cocina está en el mismo ambiente, se siente muy grande ese 6. Fíjense la cocina. Ya ventilando directamente. Me dijiste 8 metros, ¿verdad? Del terreno. 8 metros, es 8, correcto. claro. Entonces en los 8 tenemos cocina, sala, comedor y una buena alacena. Así es, que parte pues, del diseño principal de la cocina es darle un seguimiento con el mismo material de la madera, esto pues para ocultar el tema de lo que tenemos una alacena por la parte de atrás, además de que es muy funcional para todo el tema de almacenamiento, etcétera, y pues nos da la impresión de la continuidad dentro de esta cocina. Se ve muy elegante. Ah, y es el espacio debajo de la escalera. Así es. Súper aprovechado. Buenísimo, ¿no? Y todo con este detalle. Es una herraje push. Los materiales, platícanos un poco los materiales de la cocina, por favor. Tenemos en el tema de madera es melamina, es color moscato. Y bueno, aquí quisimos dar un equilibrio con este gris mate para resaltar las tonalidades sin dejar de lado que estamos manejando tonos oscuros como lo es el piso. Y lo que es en el tema de granito es este granito San Gabriel, acabado leather finish y al igual que en el backsplash. Excelente. Parte importante de la cocina y esto pues parte del diseño es de que nosotros manejamos la tarja, lo que es la parrilla, la campana, el horno dentro del diseño y de la elección de la cocina. Entonces pues prácticamente ya tenemos la cocina equipada sin dejar de perder el diseño e incluso hasta los tonos de los modelos seleccionados. Qué bonito esto. Ahí les va el súper comercial, jóvenes. GE Profile. Marca orgullosamente, bueno, no te crean, GE es de Estados Unidos, sí, pero es una marca también hermana de una marca mexicana que es Mave, ¿verdad? Ah, que la tenemos acá. Saludos a nuestros amigos de IO Mave, gran marca y muy consciente también socialmente, porque ya se enterarán de una colaboración que vamos a hacer con ellos. Pues está genial y aquí mandas pues todo el jardín libre y esta columna nos sirve de apoyo, ¿verdad? Me imagino. Claro, de apoyo estructural y pues también de un efecto de transición entre lo que es la cocina
la zona de los servicios y lo que es la zona de día. Y pues esto además nos vestibula lo que es todo el jardín. Ajá. Y teniendo también en cuenta de que tenemos pues los ventanales de muy buena dimensión, deslizables, no tenemos ningún obstáculo para poder pasar a lo que es el jardín y podemos mover las puertas corredizas de forma que nos convenga. En este caso pues podemos moverla de este lado y poder tener una conexión directa hacia allá con el jardín o viceversa. Podemos abrirla de ambas formas. Excelente. Y me gusta mucho el detalle del escalón, bien importante, ¿verdad? Claro, esto pues para evitar que no haya el tema de la lluvia, del agua y pues más que nada la accesibilidad de que nosotros podemos ingresar sin ningún problema. Buenísimo. Y la fachada posterior muy limpia. Fíjense el detalle. Siempre las fachadas posteriores son difíciles de hacer, ¿no? O sea, como que jugar con las dos ventanas y como aprovechamos siempre los 3 metros, o sea, es complicado como hacer demasiada volumetría. Claro, y pues prácticamente esto nos obliga o nos lleva a crear un buen espacio de jardín y dar iluminación, tanto como la planta alta, planta baja, etcétera. Que es orientación norte, ¿verdad? Así es. Entonces aquí va a quedar bien fresca. Súper fresca. ¿Y esa es una recámara o es estudio? Cuéntanos. ¿Cuál, perdón? Esa Muy puerta. bien, vamos para acá. Otro tema importante es de que el 90% de los clientes están solicitando un baño completo en planta baja, en lo cual tenemos aquí servicio para dar a lo que es prácticamente toda la planta baja. Muy bien. Seguimos con los tonos oscuros. Aquí es mármol, ¿verdad? Así es mármol marquilla. Marquilla. Bonito el detalle del zoclo alto, ¿verdad? Para la línea de lavamanos o de monomandos de muro. Esta es urrea. Bastante elegante, ¿eh? ¿Qué dimensiones tiene este baño? Tenemos 280 por 180. 280 por 180, muy bien. Fíjense el detalle de la coladera, cómo la hacen aquí con estos cortes en diagonal. Y hacia el otro lado, ¿por qué lo hacen hacia el otro lado de donde está la regadera? Pues esto para evitar de que cuando uno entra a ducharse, pues no tenga problemas con el paso del agua. O sea, que no pises Así es. la coladera. Ya, está bueno. Bonito el nicho, ¿verdad? El nicho y el monomando, como para que puedas accionar sin mojarte. Así es. Todas las regaderas, el diseño, pues también parte de la accesibilidad y que no haya ningún tema con la función. Y también, pues, rescatar, todo el tema de los accesorios, el tema del uso del azulejo y detalles como los nichos, acabados en muro, etc. Excelente. Y de ancho el baño, ¿qué tendrá? ¿Como 1.30? Como 1.20, 1.30, perdón. Sí. Muy bien. Y la recámara quedó grande, ¿verdad? Por lo que veo. De hecho, esta pues prácticamente es una recámara flexible en la que se puede hacer uso de como recámara, como estudio. Aquí tenemos unas dimensiones de 3 por 280. Entonces queda muy amplio. Considerando también su zona de closet. Esto por si quieren usarlo como una recámara. Y pues como te comento, esto ha sido muy, muy requerido por todos los clientes, tener una recámara en planta baja. Con baño completo. ¿Y no te pidieron que tuvieras acceso directo? O sea, ¿sí fueron flexibles con eso? Sí, son totalmente flexibles. Esto para que también dé servicio a lo que es la sala-comedor. Excelente, excelente. Y pues parte esencial es de que tenemos también la ventilación e iluminación natural en todas las habitaciones. Perfecto, y la jardinera es un buen detalle. Claro que sí. Y me gusta porque creo que ese juego del closet en la fachada te genera una volumetría, ¿verdad? Con la ventana. Sí, hace que se vea menos la ventana. Claro, realmente a veces uno no pensaba que teníamos una recámara o generalmente a veces ve una ventana y uno piensa que es el baño, no lo sé. Entonces este juego de volúmenes pues hace que aprovechemos la mayor ventilación posible. Me gusta. Muy bien. Excelente. Pues muy bien la planta baja, ¿eh? Muy bien articulada. Y todo es gracias también a que no te pidieron el cuarto de lavado abajo. Así ¿verdad? es. Sí, así es. Eso ayuda muchísimo a esto, ¿verdad? Fíjense todo el espacio que tiene la planta baja, ¿verdad? Tienes cocina, tienes alacena, tienes sala comedor, una recámara de buen tamaño con closet, baño completo, un buen vestíbulo.
sea, si tuvieras un cuarto lavado aquí, olvídate. Claro. Y pues esto también parte de que en este caso este cliente pues también lo quiso en planta alta, que es normalmente el flujo que ellos tienen. Claro. Muy bien. ¿Sí? Me gusta la luz como viene de arriba. Aquí también logramos un juego de volúmenes y ya lo veremos un poquito más adelante. Esta luz que te está haciendo notar. Y pues logramos tener muchos detalles, aprovechar todos los espacios posibles. Por ejemplo, aquí debajo de la escalera ya tiene un propósito, se van a colocar unas plantas, entonces pues hacemos que la casa sea totalmente con vista a lugares verdes. Muy bonito. Me gusta el detalle de la escalera en papelillo, como le decimos acá, ¿verdad? Haciendo como este zigzag. Y sí, la luz, esta es luz natural, ¿verdad? Así es. Y tenemos prácticamente un domo de todo el largo de la escalera. Claro. ¿Y tiene alguna película satinada o es transparente completamente? No, así tiene una película. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Esto pues para evitar que el sol entre directamente sin dejar de pasar. Bueno, si quieres adelante. Va. Ujú. Muy bonito cómo se desarrolla la escalera. Con descanso, luego una línea recta, giramos. Esto está bueno. Este detalle con el muro bajo, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos el juego de volúmenes. Tenemos una doble altura al ingresar a la escalera. Tenemos la altura tradicional de 2,70 en planta baja. Y pues parte importante de este domo, con estas dimensiones, es porque se quiere en un futuro aprovechar la misma modulación de la escalera para continuar hacia un siguiente nivel. Ok. Arrancaría donde estás tú. Así es. Arrancaría de esta forma para poder circular hacia lo que es el siguiente nivel. Y por lo mismo, se propuso este domo de todo el claro de la escalera, pero además de que nos dio un juego de luces y muy, muy padre dentro del Legal, proyecto. sí, la verdad que está buenísimo. Pareciera que tienes una lámpara incandescente, pero ya veo que tienes un patio también aquí. Así es, tenemos un patio interior, esto pues para que ventile lo que es la sala de TV y pues también tengamos otro ingreso de aire y de luz. Buenísimo, buenísimo. Y está ventilando los patios, los baños. Está ventilando un baño que tenemos por acá, es el baño compartido, de igual forma, tiene todos sus accesorios, regadera. ¿Qué dimensiones tiene este baño? Como unos 50. Es 1,50 por 2,40. 40, perfecto. Excelente. Las tiras de LEDs, la ventilación. Está muy bien. Fíjense, siempre las distintas soluciones para las regaderas. Aquí se deja un pequeño escaloncito, ¿verdad? Para la pendiente, pero muy ligero. Hay veces que dejan sardineles, hay veces que simplemente no dejan el escalón, sino simplemente empieza la pendiente de ahí. Un poquito más arriesgado, si me lo preguntan. ¿Y qué altura tenemos de piso a techo en la casa? Aquí tenemos 2,50 ¿Ok? y en la planta baja tenemos 2,70. Porque tenías, me imagino, una altura máxima Así permitida, es, ¿verdad? entonces preferimos dejarlo de la altura 2,70 libre en lo que es la planta baja Ajá. y aquí bajarnos un poquito sin afectar prácticamente pues, las funciones. De este lado también tenemos lo que son las dos recámaras. Estas son recámaras secundarias que cuentan con una dimensión de 3,80 por 3,80. Está súper bien, ¿eh? Aquí te cabe una cama king size. Y estas pues van con su closet, todo totalmente incluido. También son de madera ocumé. Como vemos, toda la casa tiene ese toque de madera ocumé y es resaltando prácticamente la cocina. Y el olor. ¿Cómo trabajan ustedes? Por ejemplo, ¿dan al cliente un costo ya establecido, fijo, o trabajan por honorarios, por ejemplo, de esta casa? Manejamos por tema de administración Ajá, y por precio alzado. ok. Entonces manejamos lo que es un precio por metro cuadrado Ujú. y esto es prácticamente lo que nosotros les ofrecemos a los clientes. ¿Y cuál es el costo aproximado? El costo aproximado está de 14,900 a 15,600 Ok. por metro cuadrado
Y bueno, esto dependiendo el tamaño del proyecto, las cualidades, el tema de los acabados también tiene mucho que ver. La estructura, ¿verdad? Así es, la estructura y pues más que nada las complejidades que tenga el terreno, sobre todo, porque hay veces que de eso parte también el tema del precio. Sin embargo, pues como te comento, está muy bien, la verdad que están muy bien los acabados y el precio lo veo bastante económico. Por este lado tenemos la otra recámara, que es prácticamente... Recuerden que ese precio, jóvenes, no incluye el terreno, porque mucha gente se lo pregunta. Así es. Es importante. No, las recámaras están muy generosas, súper amplias. Interesante cómo aprovecharon para los maleteros con corredizas. Eso no lo veo muy seguido. Todo el sistema. Y también el sistema de las puertas, pues hace que aprovechemos todo el tema del closet. Muy bien. Y sí, corredizas allá arriba. Perfecto. Mismo piso de abajo. ¿Sabemos la marca? Sí, es Castel. Castel, muy bien. 60 por 1.20. ¿Y ese más o menos aproximadamente en cuánto anda el precio? El precio aproximado, unos 600 pesos el metro cuadrado. Muy bien. Un precio estándar. Para que se den una buena idea, jóvenes. O sea, es un muy buen piso y el precio es económico. Muy bien. ¿Y esta va a ser la recámara principal? Así es. Esta es la cereza del pastel, lo que tenemos detrás. Sí, es que yo tengo la duda de qué pasa con esa celosía. ¡Wow! Buenísimo. Aquí tenemos la recámara principal, en la cual pues tenemos el efecto de, bueno, muchos lo conocen como un muro de doble piel, en la cual, como les mencionaba, el cliente quería totalmente cerrada su fachada, entonces se le hizo esta propuesta en la cual tiene un patio interior dentro de su recámara, esto pues para dar iluminación, ventilación y pues no perder el tema de lo que es la fachada. Excelente. Sí, ¿Y qué ancho tiene el patio? Menos de 1 metro, ¿verdad? Así es, el patio tiene 60 centímetros, por lo que son los 315 de la recámara. Excelente. Pues bastante buena luz, tanto por la celosía como porque está hueco por arriba. ¿Se fijan? Entonces aquí creo que jamás va a poner una cortina. Y pues esto también siempre va a poder estar con su ventilación natural. Claro. Y parte pues del diseño de estas troneras es que le dé el efecto de que estamos en el exterior, pero sin dejar de lado que es una área privada, ¿no? Además de que la vista desde el observador, desde la calle, la verdad no afecta absolutamente nada. Y aquí le damos pues este toque rústico con esta piedra laja San Andrés rústica, irregular, a lo que es todo el muro. Se ve muy bien. Que es la misma que veíamos en el piso de la cochera, ¿verdad? Así es, nada más que esta es totalmente rústica e irregular. Excelente. Aunque también tiene cortes, ¿verdad? Sí, esto se hizo totalmente, se va... Ah, ¿ustedes lo hicieron con su gente? Sí, así es. Se va realizando como un rompecabezas prácticamente, pieza que van colocando, pieza que van trazando para ver cuál va a ser la siguiente. Y pues como detalle es de que no se vean realmente cortes totalmente verticales, horizontales, que no se vea que se colocó de manera individual, sino de que se vea como toda una sola pieza. Una obra de arte. Esto en Estados Unidos no les quiero decir cuánto les costaría, jóvenes. Todo lo que es mano de obra en Estados Unidos se cobra muy, muy bien. Aquí en México tenemos una gran mano de obra que realmente el costo no es elevado, entonces nos permite a tener este tipo de arquitectura. Mucha gente a veces nos pregunta por qué creen que la arquitectura mexicana tenga en este momento como tanta exposición o tanto valor, y es mucho o casi todo es por la mano de obra, ¿verdad? O sea, los artesanos que tenemos nos permiten hacer todas estas obras de arte. Saludos a todos los albañiles, todos los artesanos de la construcción. Son muchísima gente y ellos hacen toda esta magia. Muy bien. Y pues también aquí de igual forma tenemos el mismo sistema de puertas corredizas sin tener ningún tope ni nada. Y también considerar su flujo de agua con su respectivo desagüe. Es bien importante este escalón, jóvenes. Si su casa no lo tiene y tienen ventanales, hay que solucionarlo así, porque seguramente han tenido problemas de
de filtraciones al interior de la recámara. Entonces, este escalón pues les ayuda a que cuando llueve, recuerden que las ventanas pues son de aluminio y no están selladas herméticamente, pues entonces el agua pues puede entrar por algunos lugares. Entonces, si el aluminio está más abajo que el nivel del interior de su piso terminado, les ayuda a que toda esta agua se vaya por aquí y con esta pendiente se vaya hasta la coladera. Súper importante eso. Y tratar de sellar muy bien, ¿verdad? Todas las juntas. Sí, claro que sí. Muy bien. Y pues de igual forma, todas las recámaras cuentan con sus respectivas salidas de instalaciones, luminarias, etcétera. Todo listo para instalarse. Excelente. De este lado tenemos el baño principal, en la cual nos remata prácticamente a lo que es el closet vestidor, Muy que bien. como lo vemos tiene unas dimensiones muy buenas. Muy, muy bien. Esto debe tener más de 350, de largo. Así es. Ellos en específico pues quisieron darle un poquito más de espacio a lo que es el tema del closet, el tema del baño, Ajá. a lo que es la recámara. Y bueno, también tratamos de darle en todos los espacios lo que es la iluminación, como les comentaba, y prácticamente toda la funcionalidad. Lo padre, pues, es de que los clientes siempre están acompañados de nosotros, tanto como en el proceso de diseño, con nuestro equipo de diseño, y en obra también. En obra también les damos la atención que necesiten, pues, para que vayan llevando a cabo el proceso de su obra, de su casa. Excelente. Tenemos el baño principal, que cuenta con 2 lavabos, todo con su mueble de madera, su mármol. Aquí ¿cuánto crees que mide esta cubierta de largo? Esta cubierta mide 1,60. 1,60, perfecto. Ya caben los 2 lavamanos. Tenemos su sanitario, su regadera, y como toque especial es de que en este baño también contamos con un jardín interior, un Muy patio interior más que nada. Buenísimo. Llenarlo de macetas. Y esta era la otra ranura que veíamos en la fachada. Muy bien. Que además tiene tina, ya vi. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene esta tina? Esta tina tiene 80 por 1,60. Muy bien. Prácticamente todo el espacio de la tina y ya incluyendo su recubrimiento y dejando también todos sus registros lo más ocultos posibles para su mantenimiento. Perfectísimo. No, está muy bien, muy cómodo y vas a tener una muy buena vista aquí al patio. Perfecto. Sí, parte funcional de este baño es de que en cualquier lugar, incluso en la regadera, pues tenemos la vista a lo que es el patio. A ver, a ver. Me gusta regadera en cabina. Nicho de lado a lado. Claro. Esta es la vista cuando te estás bañando. Muy bien. Puedes ver, ¿verdad? Tu pareja ahí en la tina. Está buenísimo. Me gusta esa conexión, pero al mismo tiempo, quizá ya cuando estén las plantas, se va a ver mucho menos. Así es. Jugando ahí un poquito con la relación. Y todo está ventilado también, Totalmente. gracias a ese patio. Excelente. ¿Cuántos metros cuadrados me comentaste que tiene la casa? 205 metros cuadrados. 205. Muy bien. La verdad que súper aprovechados. Y qué interesante la decisión de la recámara un poco más pequeña, pero ganando mucho vestidor. Porque al final de cuentas, aquí es donde tienes las cosas, ¿verdad? Claro. En la recámara, pues ya solamente se pone una cama. Ya no se usan ni los tocadores, ni los no sé qué. ¿Sabes? Que antes las recámaras Sí. tenían como 3 elementos, ¿no? Claro, sí. Entonces ahorita pues prácticamente es lo esencial, su recámara, sus 2 burós, y pues prácticamente dándole una vista espectacular. Excelente. Pues muchísimas felicidades a los propietarios. ¿Y cuánto tiempo duró la obra? ¿Cuánto se lleva la construcción? Esta casa nos llevó 12 meses de ejecución. Normalmente manejamos 10, 12, 14, 16 meses, dependiendo la complejidad y el tamaño del proyecto. Excelente. Y una pregunta, aproximadamente ¿cuánto crees que estén? Digo, creo que ya no hay terrenos aquí, o no muchos. ¿Cómo cuánto cuesta aproximadamente el metro cuadrado de terreno aquí? El metro cuadrado de terreno, recuerdo que el cliente nos hizo mención de que le costó 2,5 millones. Entonces estamos hablando de que son 152 metros de terreno. Si calculamos... A ver, fíjense, 2,5 millones me dijiste, ¿verdad? Así es. Para que se den una idea, jóvenes, la plusvalía que tiene esta ciudad.
2,5 millones en 350, Así es. 16,600 pesos aproximadamente el metro cuadrado. O sea, un metro cuadrado ahí donde tú estás, eso es lo que cuesta en el suelo. No, pues muy bien, muy buena inversión. Esta casa funciona perfecto. Yo creo que hasta que tus hijos ya tengan 20 años, ¿verdad? O sea, está grande. Sí, No van a necesitar. Y con la recámara abajo, pues tienen todo. así es. Tenemos lo que son las 3 recámaras, más la recámara de planta baja. Son prácticamente 3 baños completos. Esto que también le da mucha plusvalía a lo que es el terreno, la casa. El jardín prácticamente de los 8 metros libres. Y pues que también contamos con el área de servicio, lo que es en la planta alta. Y también no dejar de mencionar de que prácticamente toda la estructura pues se va realizando conforme a lo que el cliente pide. Por ejemplo, el detalle de la escalera. Ah, claro. Esto hay que también manejarlo desde el tema estructural. Hay que dejar las traves necesarias, las características estructurales necesarias para este requerimiento. Miren, aquí podemos ver cómo está bañando el muro prácticamente de la escalera, nuestro domo. Excelente. Pues arquitecta, muchas felicidades. ¿Cómo los podemos contactar? Estamos por medio de Instagram o Facebook como Kizar Constructora para servirles cuando... Muchísimas gracias. Un gustazo conocer las obras de Kizark. Vayan a ver el otro video que ya grabamos con ellos, si no lo han visto, una casa muy compacta, creo que esa tenía 7 de frente, ¿verdad? Sí. Muy, muy buena esa casa, también para que la conozcan. Muchísimas gracias por compartirlas, muchas gracias arquitecta. a ustedes, estamos en contacto y ojalá les haya gustado. Espero que sí, la disfrutamos muchísimo. Hasta pronto y a la siguiente. Nos vemos. Los dejamos con esta vista, jóvenes. Qué belleza de muro. Cota Paredes, adelante. Y para los que se quedaron al final del video, ¿qué les tenemos, arquitecta? Les tenemos en el área de prácticamente la cochera, la bodega, en la cual pues está muy oculta gracias a los volúmenes que tenemos en la fachada principal. Y pues esta tiene el acceso directo a la cochera para guardar sus pertenencias, etcétera. Y por ejemplo, las instalaciones de hidroneumáticos y bombas, ¿están aquí o están en otro lado? El tema, pues, como lo mencionamos, está aquí el gas, la cisterna y bombas, etcétera. También lo tenemos aquí concentrado. De hecho, también parte importante es de que manejamos registrables lo que es la boca de la cisterna y los servicios, y el registro, perdón, esto pues para un fácil mantenimiento, ¿va? Muy bien. Y como detalle, pues, principal, bonito, es de que no dejamos que se vea un elemento feo o registrable dentro del proyecto. Muy bien. Claro, en la cochera, ¿verdad? Afuera. Y nos faltó el cuarto de lavado. Sí, claro. ¿Dónde estaba el cuarto de lavado? El cuarto de lavado lo tenemos en planta alta. Ah, con puerta corrediza. No, es puerta abatible, perdón. nada más que esta pues tiene una dimensión más grande, esto con el fin de poder ingresar lo que son los elementos para electrodomésticos. Bueno, como detalle dentro del cuarto de lavado es que tenemos una puerta doble abatible en la cual también podemos abrir esta parte para poder ingresar los elementos indispensables para el cuarto de lavado, el cual tiene unas dimensiones de 1,80 por 2,40. Ah, acá está el lavadero. Muy bien. Y bien ventilado hacia el patio. Así es, hacia el patio que tenemos del lado derecho. 2,40 por 1,80. Así es. Ok. Importante. Sí, ya el 1,80 ya te funciona perfecto. Y bueno, aquí como caso especial, pues se dejó la preparación para lo que es el centro de lavado. Pues no debemos olvidar que es indispensable saber que la necesidad del cliente, si va a querer lavadora y secadora independientes o el centro de lavado. Y los modelos también es bien importante, ¿verdad? Así Entender es. los modelos para entender el funcionamiento del espacio. Así es. No es lo mismo que abra hacia el frente o que abra hacia arriba, ¿no? Muchas cosas así. Aunque creo que ya las modernas casi todas abran al frente, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Ya las usan las de cilindro? Esas eran las de mi abuelita. Pues arquitecta, muchísimas gracias por compartirlo. Gracias a ustedes. Hasta pronto, jóvenes. Saludos a todos los que se quedaron hasta el final del video.
Saludos a todos.